produir-se la manifestació del fals Messies. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Bueno, doncs bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos a una conferencia más del Gran Engaño. Hoy vamos a tratar un tema, como siempre, interesantísimo acerca del gran engaño final. Ya sabéis que este mundo está en unos momentos clave en los cuales hay problemas por todos lados y desde luego no es algo casual, sino que se está preparando un escenario que ya ha venido siendo planificado desde hace muchísimos años y que hoy en día estamos viviendo ya sus últimas etapas. Bueno, en este tema vamos a seguir avanzando en todos los temas presentados, en todos los conceptos que se han ido tratando y vamos a seguir avanzando, como decía. Lo haremos antes de empezar, como siempre, con un montaje musical a base de imágenes también, para que podamos ponernos en contexto acerca de lo que va a tratar este tema. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por haber venido y esperemos que os guste y que os sea de interés. Así que vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos. Gracias. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol. Buenas tardes a todos. El tema de hoy va a ser un poco extenso. Fuera de lo habitual, que solemos durar una hora aproximadamente, esta vez puede ser quizás el doble. Más o menos a la mitad de la conferencia os preguntaré, si no estáis dormidos, si queréis seguir o hacemos un intermedio. De vosotros será la respuesta. Bien, dicho esto, el tema que vamos a tratar hoy es, y lleva el mismo título, que lo que estamos presentando genéricamente, el gran engaño final. Hemos ido viendo al transcurso de todo este año, bueno, de un año de conferencias, cómo realmente hay un tema que es el núcleo de todo lo que se está moviendo alrededor. Y muchas situaciones que están aconteciendo en este mundo que parecen inconexas totalmente una de otra, nos vamos a ir dando cuenta cómo realmente todo está más que conectado. La conferencia de hoy se divide en 3 secciones. La primera de ellas, enlazando con esas conferencias anteriores, tiene que ver directamente sobre el tercer templo de Jerusalén. Estuvimos hablando de por qué se quiere instaurar otra vez de nuevo la edificación del tercer templo en Jerusalén. Bueno, es nuevo el tercer templo, antes había habido 2. Está en la zona de las mezquitas de Al-Aqsa. Ya sabéis, la explanada de las mezquitas. Hay 2 mezquitas justo allí. Y precisamente en ese lugar los judíos quieren levantar ese tercer templo y de ahí ese conflicto bélico, el que estamos viendo y que tarde o temprano pondrá la guinda al pastel, que es por lo que se está trabajando.
Os estuve hablando precisamente sobre una moneda que tenía que mostrar, que no pude mostrar en su momento, solo imágenes, donde se veía a Donald Trump junto a Ciro. Ya sabéis, ese rey medo-persa que llevó a los cautivos judíos a su tierra, les hizo reedificar el templo y se le está comparando a Donald Trump con Ciro. Y bueno, había gente, incluso judíos, que decían que esto no es verdad, que esto no se hizo nunca. Pues bien, mientras yo seguiré hablando, os voy a pasar la moneda para que podáis contemplarla. No es ciencia ficción, la moneda existe. Os la podéis ir pasando uno a otro, se la vais devolviendo a Ángel y mientras seguiré presentando. Miradla bien por las dos caras porque vale la pena. Bien, dicho esto, mientras la moneda va circulando, lo que os vamos a mostrar ahora es la recuperación de un fragmento de una conferencia anterior donde precisamente mostramos un vídeo un poco más extenso y ahora sencillamente os voy a mostrar una pequeña parte. Pero estad muy atentos a las palabras que dijo este hombre que ya pusimos, un judío, porque veréis a qué conclusión nos va a ir llevando todo esto. Pongamos el vídeo. We have clarified in several videos that the absolute deadline for the redemption is by the end of the Jewish year 5787, which corresponds to October 2nd, 2027. 1,167 days from today. And I have good reason to believe Donald Trump was chosen to be the one to redeem the sins of Esav through offering his assistance in rebuilding the Holy Temple on the Temple Mount and establishing the Jewish kingdom over all of mankind in Jerusalem. Ya habéis visto, lo recordáis los que estuvisteis presentes. Este hombre hablaba claramente que en octubre de 2027 iba a venir esa liberación para el pueblo judío y que Donald Trump era el encargado, de hecho, para que ese tercer templo de Jerusalén empezara a estar donde, según ellos, debería estar. Octubre 2027. Mirad, esto lo recibí este viernes 24 de octubre. Ya sabéis, las personas que trabajan en este Instituto del Templo, que trabajan directamente, asociados también a Donald Trump, para conseguir levantar el tercer templo de Jerusalén. En una de sus noticias aparece esto. Decían, esta noche, miércoles, que es cuando hicieron precisamente este escrito, a mí me lo envían cada viernes, comienza el segundo día de la celebración de Rosh Hodesh, que es Luna Nueva, del mes de Heshvan, que dura 2 días. Según el antiguo Midrash, el templo sagrado, que pronto será reconstruido, será dedicado en el mes de Heshvan. O sea, vendría a ser octubre, prácticamente. Oscila entre 2 meses, pero prácticamente sería octubre. Por tanto, ya vemos que tiene muy claro cuándo va a ser esto y cómo coincide con lo que decía este señor judío que hemos visto antes, donde también nos está hablando de además de un año, 2027, como liberación de este pueblo judío. Por tanto, será el momento en que empezarán a trabajar para poder reconstruir el templo. Ya vimos que este señor nos hablaba de la vaca lazana, etcétera, etcétera, y otros también, como esto ya lo tenían todo más que preparado, etcétera, etcétera. Esa vaca que era necesario quemar con sus cenizas para ser rociadas, purificar al pueblo, la zona y poder levantar el templo. Bien, dicho todo esto que ya hemos mostrado en conferencias, como era de esperar, mirad qué sucede también en octubre. Esta noticia era de este 25 de octubre de 2025. Es que fijaos cómo una cosa se va dando tras otra continuamente y todo esto en días. Octubre, el mes en que resuena el grito de paz de los papas. Precisamente en octubre. Y mira qué nos dice, el 25 de octubre es un día en el que se entrelazan el magisterio de los pontífices y distintos momentos de la historia, no solo reciente. A lo largo de los años, en esta fecha han resonado los llamamientos, las oraciones y las voces de los papas, en plural, para poner fin al desgarrador estruendo de las armas. ¿Qué quiere decir esto? Pues si el artículo, no os lo muestro entero, solo el titular, venía a hablar de cómo distintos papas van hablando que octubre es el mes
que verdaderamente tiene que ser el del fin de las guerras, de las armas, de la paz, establecimiento de paz. Y dan ese mensaje en octubre siempre. Interesante, ¿eh? Ya sabéis, cuando se levanta el tercer templo de Jerusalén, debe haber paz en esos momentos, porque si no, no se podría llegar a levantar. Pero antes de la paz, ¿qué hay? Conflictos. ¿Y después qué habrá? Pues ellos dirán que no, pero será que sí. Volverá a haber conflictos, y serán los conflictos finales. Pero interesante ver cómo precisamente los papas, que teóricamente no tienen nada que ver con toda esta cuestión, teóricamente, también hablan de octubre como ese mes. Mirad ahora también esto. Ya sabéis que los del Instituto del Templo ya están ensayando con su coro levítico. En el Antiguo Testamento veíamos cómo los judíos tenían en sus rituales un coro. Eran levitas los que oficiaban en el templo. Pues bien, mira por dónde, una vez más, vuelven a hacer ensayos. ¿Y para qué se preparan? Pues para cuando tengan el templo ya poder cantar libremente allí. Vamos a ver el vídeo. Creo que quizás debería mejorar un poco cuando tenga el tercer templo. No soy ningún especialista en música, pero bueno, ya supongo que todos lo notáis, que no es que precisamente sean el mejor coro del mundo, al menos por ahora. Pero ya se están preparando para cuando tengan el templo. Y curiosamente interpretaban el Salmo 114, y eso tenía que ver también con la fiesta de Sukkot, de tabernáculos, etcétera, etcétera. Bueno, ya son otros temas. Mientras vemos que todo esto avanza, ahora quizás os vais a sorprender, porque os muestro a dos personas. Es un matrimonio, son fundadores de Glory Zone, y estas dos personas, mirad un poco quiénes son, luego veréis el por qué os lo muestro. El doctor David Herzog es cofundador de The Glory Zone Ministries y Awaken 2020. Su ministerio es evangelístico, profético y de enseñanza, y posee una amplia revelación sobre cómo vivir y operar en la gloria de Dios y presenciar un despertar nacional. Atención a esto, porque de esto lo vamos a tratar en próximas conferencias, un despertar nacional en Estados Unidos. Y a nivel religioso,
Es autor de 9 libros, entre ellos Gloria e Invasión, ha sido invitado a numerosos programas de televisión, etcétera, etcétera. El doctor David y su esposa Stephanie, residentes de Phoenix, Arizona, han dedicado más de 30 años al ministerio a tiempo completo y 12 años a la labor misionera. Han ministrado en más de 70 países, participando en grandes eventos evangelísticos nacionales, organizando y predicando en conferencias, iglesias, avivamientos y campañas de evangelización, donde han presenciado sanidades, milagros, señales, prodigios y liberaciones. Liberaciones habla de demonios, increíbles que confirman el mensaje del Evangelio. Por tanto, evidentemente es un señor de creencias pentecostales, evangélicos pentecostales, ya sabéis que necesitan hablar en lenguas, si no, no tienen el Espíritu de Dios y ese tipo de cosas, y encima hacen ese tipo de milagros. Stephanie Herzog es una vidente profética y evangelista. Su esposa, vidente, profética y evangelista. Cofundadora de The Glory Zone Ministries, vive en la gloria y la presencia manifiesta de Dios, presenciando poderosas sanidades, milagros, señales, prodigios y liberaciones, como la sanidad que ella misma experimentó de leucemia a temprana edad. Stephanie es una voz profética para esta generación, demostrando el reino de Dios con poder donde quiera que va. Se graduó del Instituto Cristo para las Naciones y ha ministrado en más de 70 países desde 1991, junto a su esposo, el doctor David Herzog, residente en Arizona, donde organizan conferencias, etcétera, etcétera. Total, que ahora vais a ver algo que os va a sorprender y mucho. Estad atentos, porque el hombre, el marido, narra un sueño profético. Y precisamente tiene que ver con el tercer templo y Donald Trump. Ya sabéis que un servidor precisamente no comparte las creencias de estos señores. Bueno, diferimos absolutamente prácticamente en todo, aunque sean cristianos. Pero es que realmente lo que dice aquí, una vez más, nos dará mucho que pensar. Hola a todos, quería hacer un video rápido y emocionante para recapitular algo que me sucedió recientemente relacionado con el tercer templo y Donald Trump. Y es simplemente asombroso. Tuve un sueño aproximadamente en la segunda semana de enero de este año, 2025. Estaba en una cabaña ayunando y orando durante aproximadamente una semana. Al tercer día de ayuno tuve un sueño profético muy claro. En el sueño estoy hablando con Donald Trump como presidente, y esto es, por supuesto, antes de que él fuera nombrado presidente, antes de la investidura. Y le dije, señor presidente, ¿qué está haciendo respecto al tercer templo en Jerusalén? Él me miró muy sorprendido, como asombrado, de que yo siquiera supiera algo sobre esto. Y me dijo, sí, estamos trabajando en algo para el tercer templo, para ponerlo en marcha. Y entonces desperté y sentí al Espíritu Santo sobre mí, por todo mi cuerpo. Yo estaba como, ¿qué está pasando? Esto realmente está sucediendo. Así que empecé a preguntar. Tengo un amigo que está en un nivel muy, muy alto. No puedo decirte quién es. No es conocido, pero está en un nivel muy, muy alto. Quiero decir, conoce a muchos gobiernos. Conoce a todos los de Davos, incluso a los del Foro Económico Mundial. Pero él es nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, habla en lenguas. Pero él conoce a mucha de esta gente y trabaja detrás de escena. Y entonces le conté sobre mi sueño inmediatamente después y le dije, ¿sabes algo sobre los planes para el tercer templo? Y preocupado, Donald Trump. Y él me respondió inmediatamente y me dijo, sí, ya tengo confirmación de que esto comenzará a suceder a finales de este año, 2025. Hay planes para iniciar la construcción del tercer templo. Y yo estaba como, wow. Le dije, ¿cómo estás obteniendo esta información? Y él me contó que sus contactos los trianguló en 3 lugares. Número 1, sus amigos en la Knesset, en Israel, en el gobierno. Número 2, personas que él conoce, que están en el Instituto del Templo, que son los sacerdotes y los que realmente están reuniendo todos los artículos para el tercer templo. Ellos confirmaron este cronograma y lo que estaba sucediendo. Y número 3, habló con un embajador de Estados Unidos, justo la semana pasada o hace 2 semanas. Estaba teniendo una fiesta de despedida. Estaba dejando un país, su puesto de embajador, y él también se lo confirmó, los 3. Así que tuve este sueño, y fue tan claro. Así que empecé a investigar y a orar sobre esto. Y realmente siento la urgencia y el impulso en el espíritu de compartir esto para mostrarnos dónde estamos en la línea de tiempo del fin de los tiempos. Chicos, las cosas están avanzando más rápido de lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta.
Entonces le pregunté, ¿cuándo estaría terminado el templo? No estaría completamente terminado e inaugurado hasta después del regreso de Trump, alrededor del 2030, entre 2030 y 2032, para cuando empiecen a construirlo y para cuando lo terminen y empiecen a usarlo. Es tan interesante porque el 2030 es un año clave. Todos hablan del 2030, tanto los globalistas como al parecer Dios. Así que básicamente tenemos unos pocos años para ganar a los perdidos, para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, mientras todavía tengamos una ventana de tiempo. Pero quiero profundizar un poco más en esto. Así que se ha profetizado que Donald Trump es como un Ciro. ¿Qué hace Ciro? El rey Ciro, en primer lugar, ayudó a Israel, o al pueblo judío, a regresar a Israel y les dio cobertura, les dio soldados y protección para volver a Jerusalén y hacer de Jerusalén su capital. Y Trump declaró que Jerusalén es la capital del Estado judío y es el primer presidente en trasladar la embajada. Trasladamos nuestra embajada de Estados Unidos a Jerusalén. De hecho, profeticé eso en la primera investidura de 2016. Estaba literalmente en el Hotel Trump. Me pidieron subir al escenario frente a toda la gente, miembros de la Knesset de Israel y senadores de Estados Unidos, y pastores. Y eso fue lo que salió de mi boca. El Señor dijo, Él declarará Jerusalén como la capital y trasladará la embajada. Y eso fue lo que hizo. Pero la segunda cosa que hizo Ciro fue ayudar a allanar el camino para la construcción de su templo. Su templo fue destruido, obviamente, y ellos estaban en el exilio. Y ahora Ciro los está ayudando a regresar. Y de nuevo brindando protección. E incluso algo de ayuda financiera, paz y prosperidad para que pudieran construir un templo. ¿Qué está haciendo Trump? Paz y prosperidad. Parece que los acuerdos de Abraham van a aumentar ahora. Quiero decir, es curioso porque ayer él dijo que Estados Unidos tomaría el control de Gaza. No estoy seguro de cómo va a funcionar eso, pero es muy interesante. Parece que habrá un tiempo, un corto periodo de paz y prosperidad, un par de años, bajo la administración de Trump, para que Israel cumpla la profecía del fin de los tiempos. Eso es lo que parece que está sucediendo, y es realmente emocionante. Así que un tiempo de paz, por supuesto, sabemos que es una paz falsa, no va a durar para siempre. Pero habrá un par de años de una especie de paz, una cierta prosperidad para Israel. Y podrían construir. Ahora, déjame decirte algo sobre el templo. La gente dice, sabes, durante años realmente no entendía el tercer templo, porque pensaba, bueno, ¿por qué necesitamos un tercer templo? Jesús es nuestro sacrificio. Él pagó el precio. No necesitamos un tercer templo. Pero un tercer templo tiene que estar en su lugar para que se cumpla la profecía del fin de los tiempos. Es parte de ello. ¿Sabes? Tiene que suceder. Así que, de todos modos, están ocurriendo cosas emocionantes. Pero básicamente, en resumen, esto para finales de este año podría ser cuando veamos el anuncio de la construcción del templo. Ya tienen las novillas rojas, tienen varias de ellas en Silo ahora mismo. Tienen casi todo lo que necesitan. El templo, el instituto, la gente. Bien, no sé si los que habéis ido siguiendo todas las conferencias que hemos presentado, al oír lo que dice este hombre, os habéis quedado impactados. Fijaos que él dice que estaba en la Torre Trump y precisamente había miembros de la Knesset, que es el Parlamento de Israel, y otras personas importantes, y a él se le dijo que subiera a decir algo. Y fijaos que él hablaba también de eso de alguien que ha recibido el don de lenguas. Y eso quiere decir que tiene el Espíritu Santo. Bien, eso quiere decir en verdad que no es el Espíritu Santo, sino que es el otro espíritu totalmente contrario al Santo, y les hace creer que viene del Santo, pero ellos no lo saben, evidentemente no lo saben, pobres. El caso es que, si os habéis fijado, él llega un momento en que también habla de un regreso de Trump, otra vez. ¿Y cuántas veces estamos diciendo que parece ser que Donald Trump se quiere otra vez presentar a la candidatura de Estados Unidos? Eso hay que hacer unos cambios importantísimos en la Constitución. Hoy mismo, antes de bajar aquí, estaba precisamente mirando una noticia desde el Washington Post, donde hablaba que esto es una probabilidad, que tendrá muchos problemas, pero que puede llegar a acontecer. En fin, el caso es que fijaos cómo tienen claro que dentro de poco, muy poco, esto va a ser el objetivo clarísimo, levantar el tercer templo de Jerusalén. No lo niega nadie de los que él ha hablado. Yo no creo que este hombre esté mintiendo, pero todos están mostrando claramente
que ese objetivo es una realidad y la gente entenderá de una vez por todas el por qué se ha hecho esta guerra en Israel y por qué esto aún no ha acabado. Allí no debe haber ningún escollo, nada que impida que esto pueda realizarse. Dicho esto, viendo cómo todo va preparándose y tan rápidamente, porque verdaderamente el fin de los tiempos estamos ahí en ellos, vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a tratar sobre otro de los temas que estuvimos mostrando aquí, que tiene que ver sobre los ovnis, extraterrestres, abducciones y la Virgen. Y una vez más vamos a ver cómo estas cosas van más que ligadas y que, como ya sabéis, esto precisamente no es una cuestión divina, sino precisamente de todo lo contrario. Estad atentos a este vídeo, es extenso, dura unos 20 y pico de minutos. Apareció en un programa de Max y entrevistan a un hombre que dijo que fue abducido en Galicia, aquí en España. Y después veréis a otra señora que también habla que fue abducida. Ya vimos qué eran las abducciones en realidad y cómo se detenían con un nombre. Sí, en el nombre de Jesús. Impresionante. Todos los demás que no hacían esto, abducción al canto. Mirad bien este vídeo. Estad atentos a lo que dice y vais a ver qué conexión hay con todo esto una vez más con, si este hombre no miente, la Virgen. O lo que dicen la Virgen. Mesa camilla metálica, Sí. 3 seres a mi lado, pequeñitos, los típicos de ojos ahuevados. Me fijé en sus ojos, que eran muy grandes, pero eran así como alargados hacia los laterales. Pocos asuntos hay tan controvertidos, polémicos y a la vez aterradores como las supuestas abducciones, porque sus protagonistas aseguran haber sido secuestrados por entidades de origen extraterrestre. Tui se encuentra en la frontera de España con Portugal. Allí nos espera Juan Ramón Guede, un hombre que está absolutamente convencido de que una noche de agosto de 1989, un ovni los secuestró a él y a su tío. Lleva años contando la misma historia, con los mismos puntos y las mismas comas. Ese día Juan Ramón Guede se encontraba con su tío en un lavadero de coches a las afueras de Tui. Y fue precisamente al regreso a esta ciudad, a eso de las 6 de la tarde, cuando ocurrió algo que le cambiaría la vida para siempre. Ahí está, vamos a hablar con él. Juan Ramón, ¿qué pasa, hombre? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muchísimas gracias por atenderme. ¿Te parece que vayamos para el sitio? Venga. Vamos para allá. Bueno, Juan Ramón, pues ya estamos yendo camino del lugar donde ocurrió, bueno, pues una experiencia que ha marcado tu vida. ¿Qué estabais haciendo aquel día? Pues estábamos en una especie de lavadero, depósito de agua, pues lavando el coche, merendando, pasando una tarde de verano. ¿Tú tenías cuántos años? Yo tenía 11 años. 11 años, eras un niño. Sí, era un niño prácticamente. Y de repente, al regreso a casa, ¿qué es lo que ocurre? Después, cuando salimos, eran sobre las 6 de la tarde, íbamos hacia casa y, bueno, pues a mano derecha, en una curva, pues apareció un orbe de luz gigante, una bola de luz que empezaba a subir hacia arriba, ¿no? Y emanaba luz desde el interior hacia afuera, hacia nosotros. Cuando dices que era gigante, ¿de qué tamaño aproximado podía...? Pues no sé, pero era como de... Yo calculo 3 pisos de altura, por ahí, en circunferencia, o sea, en... 3 pisos de altura. O sea, estamos hablando de Era 12, bastante. 15 metros Sí, fácil. sí. Y era enorme, enorme. ¿Y qué es lo que hace tu tío? Mi tío me dice, paramos aquí el coche, no salgas, un momento. Y yo pues salí instintivamente, no sé por qué. Y ahí fue cuando empecé a ver mi cuerpo subir y solo podía mover la cabeza. Giré la cabeza, miré nuestros cuerpos abajo como si fuera una película que alguien le hubiera dado stop. Y claro, yo no entendía nada, no sé por qué estaba pasando. Me has comentado en alguna ocasión que en ese momento en el que se produce esa experiencia extraña en la que parece que te elevas, te ves a ti mismo, ¿no? Sí. Abajo, la naturaleza estaba como muerta. Quien venga por estos bosques sabe perfectamente que se oye todo tipo de sonidos. Sí. Sin embargo, no se oía nada. Está en una zona pues, donde se escuchan muchos pájaros, agua, mucha agua, porque hay como regueros pequeños. Sí. Y en ese momento es como si
no hubiera sonido, es como si estuviera al vacío todo, ¿no? Algo extraño, ¿no? Y eso ocurrió en esta misma carretera que estamos recorriendo y en el lugar al que estamos a puntito de llegar, ¿no? Sí, así es. Pues si te parece, ahí ya me cuentas, porque todavía esta experiencia tiene una cantidad de ramificaciones tremenda, ¿no? Sí, a ver, sí, te ha cambiado la vida, lógicamente. A mí me cambió la vida completamente. Para bien, pero también para mal. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Pues aquí, de esa parte de los árboles, empezó a subir como el orbe de luz, la bola de luz. Y ahora no se ve muy bien, pero hay una distancia bastante considerable de altura. Y yo no sé si estaba debajo, esperando, o si apareció de golpe, ¿no? Tú, aquella experiencia la viviste, por decirlo de alguna forma, muy rápido, ¿no? Porque en ese instante es como si subieras y duró muy poco tiempo, ¿no? Sí, en ese instante pasó todo rápido. Para mí fue como si fuera un minuto, menos de un minuto, de lo que recuerdo en ese momento. Y años después se decide. Entiendo que tú eres el primero que estás interesado en saber si ha ocurrido algo, porque además me comentabas que incluso viste que tu reloj había una serie de horas que se habían perdido, ¿no? Había una pérdida de espacio de tiempo. Cuando todo paró, yo llevaba una especie de reloj de estos que se llevaban en la época, Casio, de estos normalitos. Digitales, ¿no? Digitales, y a mí pues me faltaba tiempo. Porque eran, cuando pasó eso eran sobre las 6 y después, no recuerdo exactamente, pero eran como casi las 11. Y así van pasando los años hasta que llega un día en el que un médico, el doctor Miguel Ángel Pertierra, te hace una sesión de hipnosis y todo lo que estaba borrado de esas horas, ¿no?, que pasan, empiezan a volver a tu mente, ¿no? Sí, así es. Hasta ese momento yo recordaba pues poca cosa. Y cuando pasó lo de la regresión, pues ya empecé a ver cosas que yo no tenía ni idea de que había pasado. Los motivos que le pueden llevar a un testigo a hacerse una regresión es saber qué es lo que le ha ocurrido. En este caso, la pérdida de tiempo y también el problema psicológico que tuvo después. Bueno, yo estoy convencido que Juan Ramón Guede cuenta la verdad. Porque yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones e incluso de estar con él en el lugar de los hechos, donde él sufrió ese episodio de abducción. Y me consta que él quedó muy afectado por esa experiencia. Y es que Juan Ramón Guede, a raíz de recordar su experiencia, empezó a atar cabos a tantos porqués que había en su vida, a tantas situaciones que no le habían permitido llevar una existencia normal, porque lo que recordó nuestro testigo era lo suficientemente impactante como para explicar por qué, llegado el caso, sufrió una fobia extrema que lo mantuvo encerrado en casa durante años. Me vi dentro, había mucha más gente. Entiendo, dentro de la nave. Sí. Bueno, de la nave, de lo que fuera aquello. Me vi dentro de la estancia, nave, lo que fuera, y había mucha gente. Es un tema un poco peliagudo, para mucha gente un poco tabú, pero fue la Virgen María, María Magdalena, un ser alto, pelo largo, con espada y mirándome fijamente. Serio, yo digo, bueno, no le di así mucha importancia, ¿no? Y después había una voz como detrás mía, pero que estaba en todas partes, y me decía, tranquilo, Juan, no pasa nada. Después, a mano izquierda también, vi como muchos niños de diferentes razas y estaban como sentados mirando unos paneles donde aparecían imágenes, donde aparecían eventos, que no sé muy bien qué era porque no me fijé muy bien. Y después de frente, al lado del ser alto, había como ventana grande que se veía la tierra. También recuerdo que el manto que llevaba la Virgen María era como tridimensional, llevaba como estrellas, era azul y llevaba una especie de luna, pero no sabía explicar. Era como un manto vivo. Y después la Virgen María me da la mano, yo me relajo, lo sé porque Miguel Ángel Pertierra me puso un aparato en el dedo para medir las pulsaciones y yo, antes de que me diera la mano la Virgen María, yo tenía 130 pulsaciones por minuto y cuando me da la mano me baja 50 de golpe.
Y entonces, pues claro, Miguel Ángel Pertierra dice, esto no es posible, no puede ser, no es normal. Juan Ramón Guedes estuvo monitorizado con un pulsiosímetro, medíamos saturación de la sangre, de oxígeno y las pulsaciones cardíacas. En un momento le suben 25 puntos cuando ve a unos seres cabezones, y cuando resulta que ve a estos seres altos, en este caso rubios, que le relajan, baja las pulsaciones. Significa que su amígdala cerebral está siendo estimulada por sus recuerdos, por lo cual se produce relajación y bienestar. Y todos estos recuerdos te vienen a raíz de la regresión. Anteriormente tú no tienes ningún tipo de recuerdo. Anteriormente recuerdo que lo único que recuerdo en una especie de minuto, mesa camilla metálica, 3 seres a mi lado, pequeñitos, los típicos de ojos ahuevados, bajitos, otros 3 a mi lado y un ser alto de frente, alto, pelo largo, con una banda hacia aquí y un emblema, un escudo aquí, que me miraba y me sonreía. Hasta eso, hasta la regresión, era lo único que recordaba. ¿Con tu tío no has vuelto a hablar de este asunto? Porque entiendo que es que a partir de ese instante te quedarían muchísimas dudas, sobre todo después de la experiencia de regresión. Bastantes, lo intenté hablar con él cientos de veces durante años, pero fue imposible. Rechazaba hablar del tema, decía que no quería saber nada. Yo le notaba con miedo. Te comentabas en el coche viniendo para acá que en este lugar, lo que se vio aquí, cambió tu vida para bien, pero también para mal. ¿Por qué para mal? Es. Para bien y para mal. Para mal porque cuanto más recordaba, mi vida iba empeorando, entre comillas, ¿no? Cuando más recordé fue cuando me empezó la agorafobia, una agorafobia criminal que me tuvo en casa años y años, no podía salir. Me iban a contratar en la radio municipal de aquí de Tui, tenía novia, tenía amigos, lo perdí todo. La conclusión que se puede realizar de esta regresión a Juan Ramón Guedes es que él ha vivido algo real, que para él es real, que se ha manifestado de forma sintomática y orgánica, como ha sido la subida y bajada de pulsaciones, pero sobre todo una cosa muy importante, la mejora, la curación de un proceso psicológico que llevaba arrastrando durante más de 13 años, la agorafobia, el miedo a salir fuera al recordar la experiencia que él había tenido. En esa regresión ha habido algo que ha sucedido, es la mejoría de un proceso psicológico, por lo cual algo estaba bloqueando su mente, algo real, un suceso real y traumático estaba bloqueando su mente. ¿Alguna vez has pensado que lo que a ti te ocurrió hay quien lo asocia, en base a su propia experiencia, con el fenómeno de la abducción extraterrestre? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Él vivió algo. Él vivió algo porque, vamos a ver, él no tenía una agorafobia ni un miedo leve. Él es que no podía salir de más de 50 metros del perímetro. 13 años donde los especialistas iban a su casa, donde si tenía que ir una ambulancia, iba a su casa. Si tenía que ir una UCI, tendría que haber ido a su casa. ¿Qué ocurre? Que él lo ha vivido como real. Él realmente le ha pasado algo. De hecho, con el familiar con el que iba no quiso hablar, no quiso decir nada. Y lo que sí es objetivo son esas 4 horas de missing time, de tiempo perdido. Eso es real. Que lo que haya sucedido en ese momento él lo cuenta de una forma reiteradamente similar, por lo cual hay que pensar que cuando alguien te cuenta una historia similar hay algo de realidad. Yo no tengo ninguna duda de que cuentas la verdad. No tengo ninguna duda. Sé que es tu verdad, que fue tu experiencia, tu vivencia, y por eso te quiero dar las gracias, porque entiendo que hay que ser muy valiente para contar lo que has contado. Hay que ser muy valiente porque te expones a la opinión del público, a las malas palabras, a que te señalen con el dedo, pero a mí eso ya me da igual. Después de lo que pasé con la fobia, después de perderlo todo, ya me da igual lo que piense la gente. Lo único que quiero es que si mi caso puede ayudar a otros, pues entonces todo lo malo que me pueda decir la gente, me da igual, me compensa. Pues con esa idea y con esa reflexión nos quedamos. ¿Te parece que nos vayamos, que ya empieza a hacer frío? Venga, vamos. Venga, vamos.
Repito, se podrá pensar que es un demente, un loco o un mentiroso. Pero algo me dice que este hombre no miente. Simplemente ha interpretado según sus creencias, una experiencia que le ha marcado para siempre. Aunque quién sabe, quizás sean sus inductores los que hayan querido que lo cuente así. En fin, que para que pueda interpretar, lógicamente, tiene que existir una experiencia previa. Y hasta ahora lo que ocurrió aquella noche de agosto de 1989 es algo que permanece oculto en lo más profundo de la mente de Juan Ramón. En esta intensa búsqueda que estamos realizando, en la que llevamos varias decenas de miles de kilómetros recorridos por nuestro país, hay temas que me despiertan dudas tremendas. Y este de los abducidos es uno de ellos. Reconozco que es difícil asimilar las experiencias que personas aparentemente normales tuvieron un día que ya no olvidarán. Pero del mismo modo reconozco que cuando hablas con ellos, cara a cara, con tanta dignidad, y te cuentan lo que les ocurrió, lo que hizo que desde entonces los tomaran por locos y fueran señalados, algo me dice que no mienten. Y en todo este complicado puzzle, si hay un caso que me despierta curiosidad y ternura, ese es el de nuestra próxima protagonista. Bueno, yo estoy convencido de la veracidad del testimonio de Próspera Muñoz, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en alguna ocasión, pero me creo a Próspera fundamentalmente porque ella no fue la única observadora de esos fenómenos que vivió, sino que hubo dos testigos más, su tío Juan y su hermana Anita. Próspera Muñoz fue la protagonista de una historia de cine, una historia que para ella fue absolutamente real. Es de los pocos casos que logran el consenso casi total de los investigadores. Por eso llevo años queriendo hablar con ella. Y al fin, aquí está. Oye, si te parece, vamos a remontarnos al año 1947. Vamos a hacer un viaje en nuestra particular máquina del tiempo. Tú por aquel entonces estabas en Jumilla, en casa de tu tío, con tu hermana. ¿Qué fue lo que ocurrió aquella noche? Pues sí, estábamos allí en una finca que era de mi padre, mi tío nos cuidaba. Y una mañana, pues vimos, yo esperaba siempre que mi padre venía cada 2 o 3 días a traernos alimentos frescos. Estábamos en medio del campo, allí no había nada. Y aquel día yo esperaba que viniera mi padre y vigilaba el camino. Mi padre venía en bicicleta, pero lo que yo vi, y no era por el camino, era a través de las viñas y de los olivos, un aparato que al principio creí que era un coche. Y llamé a mi hermana: Anita, mira, el papá viene en un coche, que él solía ir con los amigos a veces. Y nos quedamos mirando, pero aquello no era un coche. Conforme se acercó, yo lo vi venir así como dando unos tumbos a ras de tierra, pero volando. Y nada, que allí aterrizó aquello justo al lado de nuestra ventana. Y al momento vimos salir de allí 2 personas con un mono blanco ajustado y con un casco transparente que se quitaron. Me fijé en sus ojos, que eran muy grandes, pero eran así como alargados hacia los laterales y con un iris enorme. Y en ese momento entraron en conversación con nosotras, pero dijeron que nos iban a hacer, si queríamos hacer un experimento de tipo altruista con ellos. Y dijimos que sí. ¿A cuál de las 2? Pues me eligieron a mí. Me supongo que era porque yo era más pequeña, más manejable. Yo tenía 8 años, mi hermana ya tenía 12. Y entonces pues mi hermana manifiesta que ella sintió como una fuerza, la apartaba de nosotros y la dejaba en un rincón de la casita. Y ella asistió a nuestra conversación, pero no participó. Empezaron ellos a decirme cantidad de cosas, hasta que llega un momento en que yo les miro y digo: anda, pero si sois vosotros. Les conozco, sé quién son, y entro como en un estado de conciencia superior, distinto, lo sabía todo. Sabía quiénes eran ellos, qué querían, qué había que hacer. Su tío Juan tuvo la oportunidad de observar en 2 ocasiones un objeto volador no identificado y en una ocasión a los humanoides. Y Anita, la hermana de Próspera Muñoz, vivió con ella la mayoría de los acontecimientos, es decir, todos esos encuentros cercanos con los humanoides. Y de repente, 30 años después, te vienen una especie de flashazos en forma de recuerdos
que te van aclarando pasajes de aquella experiencia que se te habían borrado totalmente de la mente, ¿no? Mi marido era un gran lector de ciencia ficción, pero ciencia ficción pura, Asimov y toda esta gente. Y un día trajo a casa unos libros, dice, oye, cuando puedas léete estos libros, ya verás qué interesante. Cogí un libro al azar de los últimos que había comprado él y era de don Antonio Rivera, que no conocía ni había oído hablar de él. El gran enigma de los platillos volantes. Y cuando estaba leyendo aquello, yo ya no recuerdo qué pasaje exacto, que de momento dije, esto que están describiendo aquí yo lo he visto, porque me vino un flash mental, como si lo viera, un flash. Hasta que un día, otra vez don Antonio Rivera, lo vi en televisión y claro, como ya había leído el libro, pues ya me picó la curiosidad y lo escuché. Y entonces habló de las abducciones, que yo no había oído esa palabra en mi vida, ni sabía lo que era. Pues ya empecé a recordar un poquito. Hablé con mi hermana, que yo vivía en Gerona y ella vivía en Murcia. Vinimos de vacaciones, hablamos, Anita, ¿tú te acuerdas de un día que vimos una luz muy extraña, muy grande? Y dice, sí, claro que me acuerdo. Pero ¿qué era aquello? ¿Por qué no hemos hablado antes de esto? Yo porque no me acordaba, yo tampoco. Y el testimonio de Anita para mí tiene un valor fundamental, porque ella estuvo callada durante muchas décadas, porque a su marido no le gustaba que hablara sobre esta cuestión. Por lo tanto, una vez que falleció el marido, ella se sintió libre para hablar y habló con algunos investigadores, entre otros conmigo, y Anita me relató su experiencia junto a Próspera Muñoz. Y el testimonio de Anita corrobora el testimonio de Próspera Muñoz. Ella fue recordando por su parte y yo por la mía. Y cuando me llamó al cabo de unos días dije, bueno, esto es real, no me lo he inventado yo, ni lo he soñado, ni es una fantasía, esto es real. Si mi hermana se acuerda con los mismos detalles que yo, porque claro, es lo que tú me dices, que pensaba o que sentía, confusión, una confusión enorme y una zozobra. Ya llegué a un momento que dije que no dudo más, por Dios, si yo lo toqué y aquello era físico y real, pues que ya no me convence nadie de que no fuera físico y real. El siguiente paso ya es que vinieron, no sé si aquella noche no, debía de ser la siguiente o la otra después. Me cogieron de la mano y caminamos unos metros hasta una ladera de una montaña que había enfrente, donde había otro aparato igual que el que había venido por la mañana, pero mucho más grande. Yo siempre digo que era como un chalet de dos pisos. El caso que allí entramos. En esta escena también había unos hombres, unos seres. ¿Cómo actuaron? Una vez que estaba allí me hicieron el examen físico exhaustivo. Lo que más me llamó la atención es que, claro, ellos tenían solo 4 dedos, les faltaba el pulgar. Y cuando me están haciendo el examen físico, yo veo cómo maneja las tijeras y tal, y me fijo que tiene 4 dedos solamente. Tú por aquel entonces trabajabas en una importante compañía de telecomunicaciones. Yo entiendo que contar este tipo de experiencias prácticamente no te beneficiaba, casi era un riesgo, ¿no? Mira, yo cuando recordé, mi marido y yo dijimos que no íbamos a decir nada, se lo conté a él, claro. Mira, no, esto no se lo decimos a nadie, esto nadie nos lo va a creer y se van a reír. Pero llegó un momento que yo no me concentraba en mi trabajo ni en nada, estaba obsesionada con aquello ya. Había cierto miedo, nosotros trabajábamos en Telefónica. Yo decía, sí, hombre, esto salió en El País, en la contraportada. Yo decía, algún jefe o algo no va a llamar la atención. Teníamos cierto miedo, pero yo cuando hablé y me quedé tan tranquila dije, bueno, salga yo por donde quiera. En este tiempo, Próspera, en estas décadas que han pasado, yo me imagino que en más de una ocasión te habrás preguntado por qué precisamente tú, por qué te eligieron a ti. Claro, pues ahí está. Esa es una de las cosas que más te inquietan. Pues sí, me lo dijeron. O sea, ellos dijeron que mi hermana y yo, ya te lo he dicho, habíamos venido a este mundo, a este plano físico, y veníamos
hacer cada uno un trabajo, el que ha elegido previamente. Que allí, en el sitio donde ellos están, para ellos ya saber, pues ya tomamos cuerpo físico y venimos al plano físico a hacer un trabajo específico, cada uno el suyo, el que ha elegido. Y se ve pues que yo elegí, pues eso, pues dar testimonio. Yo creo que está ya logrado el objetivo, por eso me quito de en medio, porque ya no tengo nada nuevo que decir. Aunque sé la respuesta, te voy a hacer una pregunta que creo que es fundamental. ¿Quiénes crees que eran ellos y de dónde procedían? Ellos me dijeron que venían de Venus, pero no del Venus que nosotras conocíamos. Bien, ya habéis visto este doble caso de abducciones. El primero narra una experiencia que tiene que ver con una abducción y ve unos seres. Por lo que describe, ve a la Virgen María. Curiosamente con la luna también, ¿eh? Interesante. Tal como la muestra el catolicismo. Luego también ve un personaje alto, con barba, una espada, que en creencia católica, ¿quién sería? Un ángel poderoso, Gabriel, ¿no? Seguramente. Y luego ve otros seres por allí, aparte de María Magdalena, sí. Fijaos, es un panorama tremendo, un poco más y veía todo el cielo y más allá. El caso es que, fijaos como de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, se juntan varios factores. Y uno de ellos, ya de un modo claro, es la cuestión de extraterrestres con virgen. Y además ángeles. ¿Os dais cuenta cómo se está fraguando todo? A esa persona decirle que eso no lo ha vivido. Él está convencido de que sí. ¿Cómo se da cuenta él de todo esto? A través de una regresión. ¿De qué tipo? Hipnosis. Y gracias a la hipnosis consigue saber todo esto. Ya en los temas de hace tantos años presentados de puertas dimensionales estuve tratando sobre el tema de la hipnosis, cómo realmente esto se puede llegar a hacer, pero en cambio no es precisamente una cosa nada divina, sino todo lo contrario, porque una persona allí puede ser, bueno, se le puede meter en la cabeza cualquier cosa distinta y que realmente es un peligro absoluto. Ya sabéis que hasta un famoso doctor en España, Santiago Ramón y Cajal, estuvo puesto también en todo esto y decidió salirse de esta cuestión. Pero otros siguen haciéndolo. Y que todo esto está bastante movido por la gente que está tan conectada a cuestiones del lado oscuro, para que me entendáis. El segundo caso también sorprende. Una señora que además dice que vivía aquí en Girona. Sí, en el primer caso se ve fuera del cuerpo y es curioso el comentario que hace el presentador, donde dice que lo ha vivido o es algo que le han puesto en su cabeza para que transmita ese tipo de mensaje, ¿no? Y es lo que tantas veces hemos mostrado. Esto realmente no es así, pero algo se pone en la cabeza de las gentes por parte totalmente diabólica y les hace y muestra cosas que no están sucediendo, pero que lo viven con total nitidez. En el segundo caso, como os comentaba, esta señora que vivía aquí en Girona también narra, ya habéis visto todo lo que narra, y no os sorprende nada de todo su relato. También va diciendo algo, y es que ella es elegida, y le cuentan porque antes, en algún plano, a saber de dónde, decide venir a vivir aquí, y otros, con una misión. Y esa misión la tienen que llevar a cabo, la tienen que cumplir. A mí me recuerda bastante el punto de vista de la creencia de los mormones, cuando incluso llegaban a decir a algunos que por haber sido malos en el cielo, pasaban a ser negros aquí en la tierra. Y es curioso porque luego había mormones negros que se convertían a la religión mormona diciéndoles esto. Bueno, sorprende. El caso es que, fijaos cómo nos habla también de que hay algo que tú ya estás antes y luego vienes a parar aquí. En el fondo todo esto son creencias que, como ya sabéis y hemos tantas veces presentado, tienen que ver con espiritismo absoluto, con manifestación de ángeles caídos haciendo ver cosas que realmente no están, pero que saben introducir muy bien en la mente. Otra cosa es que realmente se vean los platillos volantes, etcétera, etcétera. De eso ya hemos tratado también. Bien, todo esto ya veis que tiene que ver con conferencias anteriores presentadas. Pero ahora
me queda un detalle por mostraros, y es unas palabras que dice este señor, Juan Ramón, el que fue abducido, o dice que fue abducido, porque solo os recojo la parte interesante, que allí en la grabación no sale. Dice, este fenómeno también le sirvió para encomendarse a Dios, ya que asegura haber experimentado una iluminación de la conciencia. Interesante, lo mismo que decía esta señora, ¿eh? La regresión le ha hecho reafirmarse en estas creencias. La regresión fue la chispa que me hacía falta para poder recordarlo todo. A raíz de esa experiencia también dice poseer sensibilidades especiales, como revelaciones en sueños. En sueños todas las noches estoy con ellos y con mucha gente humana. Muchas veces luchamos contra el mal. Claro, al final, cuando veis este tipo de declaraciones, es lógico que si este hombre dice algo de estas cosas, pueden pensar que no está muy bien de la cabeza, ¿no? Pero fijaos lo que le ha quedado en consecuencia de todo esto. Y además añade esto que veis ahora aquí. Existen teorías que reformulan la narrativa de las religiones, señalando que los dioses y seres celestiales que alaban los creyentes son en realidad extraterrestres que nos visitan desde los cielos. No obstante, Juan Ramón descarta totalmente esa posibilidad. Él vio ángeles y vio extraterrestres, por separado. No tiene la intención de estirar más el chicle de la conspiración. Fijaos qué interesante, ¿eh? Relata que hay extraterrestres, relata que hay ángeles, dos cosas distintas, pero unidos para lo mismo. Bien, pues ya podéis empezar a pensar cómo será la venida del falso Mesías. Y eso es lo que veremos ya con más detalle. Y es el apartado que ahora nos queda ya para introducirnos de lleno. La organización para el gran engaño final, la aparición del falso Mesías. Y ahora es cuando me toca deciros, estamos más o menos a la mitad de tiempo. ¿Queréis seguir? ¿Queréis hacer un pequeño intermedio? Vosotros decidís. ¿Queréis dormir un poco, si no lo estáis ya? ¿Qué hacemos? ¿Continuamos? ¿Sí? Bien. Bueno, advierto que hay un poco de lectura en esta otra parte, pero nos va a servir para empezar a encajar ya muchas más cosas. Vamos directamente a Lucis Trust. ¿Qué es esto? ¿Os suena de algo? Bien. Le pregunté algo a la inteligencia artificial para que me sacara de una duda que queda en el ambiente y me contesta, sí, Lucis Trust antes se llamaba Lucifer Publishing Company. El cambio de nombre ocurrió después de que la organización fuera fundada por la teósofa Alice Bailey. Cuando hablamos de teosofía, os he de decir claramente en otro lenguaje mucho más claro, evidentemente, espiritismo. Aunque la compañía fue renombrada, algunas fuentes históricas aún se refieren a ella por su nombre original, por Lucifer Publishing Company, no Lucis Trust. Origen del nombre. El nombre original, Lucifer Publishing Company, fue elegido por su asociación con la luz y la enseñanza. Cambio de nombre. El cambio a Lucis Trust se realizó para evitar las connotaciones negativas del término Lucifer. Claro, muy positivas no va a tener ya. Fundación. Fue fundada en 1923 por Alice Bailey y su esposo Foster Bailey. Controversia. A pesar del cambio de nombre, la organización sigue siendo un tema de debate y controversia debido a su nombre original y sus objetivos. Lucis Trust es una organización no gubernamental, una ONG, reconocida por el Departamento de Comunicaciones Globales de la ONU, con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU, ECOSOC. Apoya a la ONU mediante la educación y la meditación, fomentando el respaldo a sus objetivos y actividades y difundiendo información sobre su labor. Ya veis que tiene que ver con educación y meditación. Meditación ya sabéis a qué va asociado, ¿no? Todo el mundo espiritual, esotérico. Relación con la ONU. Lucis Trust y su organización asociada, World Goodwill, están oficialmente reconocidas por la ONU. Fijaos que hablo también de esta organización. Hay dos asociadas, y ahora veréis el porqué. Función. Promueven los objetivos y las actividades de la ONU a través de la educación pública y la meditación, destacando la importancia de su papel como voz de los pueblos y naciones del mundo. O sea, ellos son la voz del mundo. Actividades. La Fundación participa en las actividades de la ONU, proporcionando materiales educativos, organizando seminarios y difundiendo información sobre la ONU a través de sus publicaciones y blog.
Interesante, ¿eh? Difundiendo información sobre la ONU a través de sus publicaciones y blog. Por tanto, hay una cierta unidad. Financiación. La labor de la Fundación, incluido su apoyo a la ONU, se financia mediante donaciones voluntarias y de personajes bastante importantes, por cierto, que muchos ya sabéis que están en el ámbito económico de este mundo. Misión. Su misión principal es promover las relaciones humanas justas y fomentar el reconocimiento de los principios espirituales para contribuir a la construcción de una sociedad mundial estable e interdependiente. ¿Ya veis el objetivo cuál es? Sociedad mundial estable e interdependiente. Por tanto, están hablando de una globalización absoluta, todos juntitos. Dicho esto, aquí tenéis su emblema. Y mostrado esto, que ya nos tiene que empezar a llamar la atención el triangulito famoso, para variar, vamos directamente a esta otra cuestión. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fundaron todo ello? Alice Bailey, tenéis en medio a la francmasona Annie Besant, en regalía y ropas masónicas, sí, también hay mujeres masonas, ya lo sabéis, también de antaño, y Elena Blavatsky. Estas tres señoras, una tras otra, iban trabajando para lo mismo. Y aquí un poco de historia. El principio del movimiento moderno de la nueva era, ¿os suena el movimiento New Age? Nueva era. Solo tenéis que ir a alguna tienda de dietética y ver revistas súper conocidas y todas hablan de este tipo de nutrición, muy vegana, muy lo que queráis, pero van introduciendo temas como yoga, meditaciones, etcétera, etcétera, todo conectado al espiritismo. En principio del movimiento moderno de la nueva era empezó con la búsqueda de su propio Mesías. Con el grado 33 masón, C.W. Leadbeater, su marido, él y Annie Besant promovieron un pequeño adepto como Mesías, Krishnamurti, que es el personaje que veis en la foto de la derecha. En 1920, Alice se casó con otro teosofista, Foster Bailey, y en 1923 ellos empezaron la Escuela Misteriosa. Después de su muerte en 1949, la escuela fue continuada por su marido, la cual todavía prospera como una gran organización internacional, la Lucis Trust, el antiguo Lucifer Trust. Fue formada para pasar por alto los aspectos legales de la escuela en los libros publicados. La influencia de las escrituras de la señora Bailey han sido aún mayores que las de Blavatsky en el movimiento de la nueva era. Bien, aquí tenéis una imagen precisamente de este señor que hemos hablado y aquí tenéis a unos cuantos de ellos en cuestión. Dicho esto, ya viendo por dónde va la cuestión, el emblema de la sociedad teosófica, aquí lo tenéis. No hay religión más elevada que la verdad. Interesante el lema. Pero, ¿y qué tiene de emblema? ¿Veis una serpiente alrededor en un círculo tipo Ouroboros, que va a buscarse su cola, se la muerde? Sabéis que esto tiene que ver con la eternidad, ciclos, etcétera, etcétera. Y la serpiente, evidentemente, no una cuestión muy divina. Luego, ¿qué veis en medio en grande? Dos triángulos invertidos que forman, ya sabéis el qué, ¿no? La estrella de 6 puntas. Ya sabéis también qué país ostenta esta estrella. En medio vemos una T con una redondita encima, que equivale a ¿qué? ¿A qué? Ankh, la llave de los muertos. Y arriba, en un círculo también, vemos unas aspas que en la fotografía en blanco y negro se ve más claro aún, que viene a ser, bueno, todos sabéis qué es esto, ¿no? Es una cruz gamada, en este caso a la inversa, y que tiene que ver con adoración solar, pero también, ya lo mostraremos también en su momento, con cuestión de manifestaciones del más allá. Y por encima vemos que hay algo que parece un 30. Ya sabéis, esto es la letra OM, para meditar, el típico OM, y que luego empiezan a ver cosas y levitar y esas cuestiones. En fin, ¿todo esto veis algún concepto realmente cristiano aquí? Pues ni uno, ni de casualidad. Bien, dicho esto, avanzamos y mirad. Lucis Trust cuenta con una editorial, Lucis Trust Publishing Company, que no está directamente afiliada a las Naciones Unidas,
pero sus objetivos editoriales coinciden con algunos de los de la ONU, como la promoción de fines humanitarios y educativos. Fijaos que buena gente, ¿no? Aparentemente buenas intenciones. La Fundación publica literatura destinada a ampliar la empatía y los intereses humanos. Y gestiona un blog llamado World Goodwill, que analiza los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Dedicaremos un tema más adelante exclusivamente para Lucis Trust. Ahora no es el momento, porque ahora nos interesa coger la parte de lo que ellos hablan que tiene que ver con, ya sabéis, el tema central nuestro, la venida del falso Mesías. Pero todos os suenan, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 puntos que se están implementando desde la ONU y que mira por dónde resulta que lanzó el papado primero. Qué cosas, ¿eh? Bien, mirad qué más nos dicen. Lucis Trust Publishing Company, fundada en la década de 1920, su propósito es fomentar el estudio de la religión comparada, la filosofía, la ciencia y el arte, y ayudar en actividades para el alivio del sufrimiento y el mejoramiento humano. World Goodwill, Buena Voluntad Mundial. La Fundación gestiona el blog Buena Voluntad Mundial, que se centra en temas como los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, un concepto también promovido por las Naciones Unidas. Interesante, ¿eh?, cómo van todos de la mano. Relación indirecta. Si bien no existe una alianza formal, el enfoque compartido en objetivos humanitarios y educativos crea un punto de conexión indirecta entre las dos organizaciones. Y aquí tenéis la revista precisamente de esta otra parte que os he hablado, Una Tierra, traduciéndolo. La Fundación Findhorn es un centro espiritual y educativo fundado en 1962 y un fideicomiso benéfico registrado. Y esto va asociado precisamente a Lucis Trust. Pues mirad que extraemos precisamente de esta revista, concretamente de esta página. Vamos a verlo traducido. Desde 1923, Lucis Trust ha sido una fuente constante de enseñanza espiritual y un foco de atención para el cambio mundial. Sí, cambio mundial. La Fundación se dedica al establecimiento de relaciones humanas correctas y a promover la educación de la mente humana hacia el reconocimiento en la práctica de los principios y valores espirituales en los que puede basarse una sociedad mundial estable e interdependiente. ¿Os dais cuenta? Principios, valores y espirituales para todo el mundo. Su impulso motivador es el amor a Dios, expresado a través del amor a la humanidad y el servicio a la raza humana. Claro, cuando tú lees el amor a Dios, piensas ¿en qué Dios? ¿El Dios de los cristianos? Y veréis el porqué. La Fundación patrocina numerosas actividades. Lucis Press y Lucis Publishing Company de Nueva York publican las obras de Alice Bailey. Entre 1919 y 1949, Alice Bailey escribió 24 libros. Casi todos fueron el resultado de una relación telepática entre ella y un sabio que simplemente se identificaba como discípulo tibetano, Djwhal Khul. En catalán es otra historia eso. Quien escribe: los libros que he escrito se envían sin pretender que sean aceptados. Es usted quien debe determinar su veracidad mediante la práctica correcta y el ejercicio de la intuición. Si la enseñanza transmitida suscita una respuesta de la mente iluminada del trabajador en el mundo y hace que su intuición brille, entonces que esa enseñanza sea aceptada. Los libros buscan despertar un sentido de amor inclusivo e inteligente y una vida de servicio desinteresado a la humanidad. Y todo esto en cuestión telepática. La editorial también publica, ¿cómo lo pronunciáis esto en inglés? De Bacon, ¿no? ¿Beacon? Vale, menos mal que no tiene nada que ver con la comida. Una revista bimestral de filosofía esotérica que presenta la enseñanza de la sabiduría eterna como una forma de vida contemporánea. La Escuela Arcana, fundada por Alice Bailey en 1923, es una escuela de formación en técnicas de meditación y desarrollo del potencial espiritual basada en las enseñanzas de Dios. No, del tibetano. Tibetano. ¿Por qué será que Adolf Hitler mandó a toda una expedición hacia el Tíbet? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el Dalai Lama en el Tíbet tiene tanta vinculación con el papado en Roma?
Los cursos están disponibles por correo. La red de Triángulos, fundada en 1937, utiliza el poder del pensamiento y la oración para invocar la luz y la buena voluntad para toda la humanidad. Curioso, una red de triángulos, ¿eh? El trabajo lo realizan grupos de 3 personas conectadas en una red mundial. Interesante. El 3, el triángulo. Radio Lucis, también tiene radio, ofrece un número cada vez mayor de programas sobre temas como la meditación, el punto de vista esotérico y las realidades prácticas del establecimiento de un nuevo orden mundial. ¿Os suena de algo la famosa frase del nuevo orden mundial? Bueno, ya sabéis que, si no recuerdo mal, fue la primera conferencia del Gran Engaño en 2006, conferencia pública, que estuve presentando precisamente esto, el tema del nuevo orden mundial. Si no sabéis de qué va, miradla. World Goodwill, una organización no gubernamental de la ONU, tiene como objetivo establecer relaciones humanas correctas mediante la aplicación práctica de los principios de la buena voluntad, cooperar en la labor de preparación para la reaparición del Cristo. Os he ido leyendo muy rápido, quizás no nos damos cuenta, pero están trabajando cooperar en la labor de preparación para la reaparición del Cristo. Cristo, Mesías, preparan que vuelva a aparecer ellos. ¿Ellos preparan la segunda venida de Jesús? Educar a la opinión pública sobre las causas de los problemas mundiales y ayudar a crear la forma de pensamiento de la solución. Por tanto, hay unos problemas mundiales, hay que identificar cuáles son o quiénes son, eso será de aquí un poco tiempo también, y ayudar a crear la forma de pensamiento de la solución. Hay que solucionar el problema mundial. Y como estos sean algunas personas, ya sabes lo que les espera. Mirad, esta es la página oficial de ellos, Lucis Trust. La gran invocación. Ahora veréis de qué va esto. Es algo que han hecho, hacen y seguirán haciendo cada X tiempo. Mirad qué llegan a decir en la gran invocación. Y estad muy atentos, ¿eh? Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Fluye luz de Dios a los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Bien, no sé cómo os quedáis al ver esto, pero esta entidad tan potente, esta compañía tan potente y tan relacionada con el espiritismo más exagerado, están trabajando para que Cristo retorne a la tierra y están en conjunción con la ONU y con alguien más que veréis que utilizará el mismo lenguaje. Continúan diciendo, desde el centro, desde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Está hablando de maestros ascendidos. Para ellos hay una serie de personas que son maestros ascendidos que ya veremos quiénes son. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Cuando el mal es lo suyo. Impresionante. Es girar la tortilla totalmente. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. ¿El plan en la tierra? Bueno, yo conozco un plan en la tierra que es el plan de Dios, el plan de salvación para que todo el mundo pudiera ser salvo si quería, con la muerte de Cristo en la cruz, pero esto no es ese plan. Muchas religiones creen en un instructor o salvador mundial y lo conocen bajo nombres tales como el Cristo, el señor Maitreya, el Imam Mahdi, el Bodhisattva y el Mesías. Tales términos son empleados en algunas de las versiones cristianas, hindúes, musulmanas, budistas y judías de la gran invocación, porque aquí participan todos. Da igual la religión que tengan, la creencia que tengan, de donde sean, participan todos. Recordad esto que os acabo de leer ahora, porque luego ataremos cabos. Un mantra para la nueva era. La gran invocación es una plegaria mundial traducida a más de 80 idiomas y dialectos.
Fue dada a conocer por Alice Bailey en abril de 1945 en un mensaje para todas las personas de buena voluntad. Por cierto, no sé cuántas veces cuando he presentado temas sobre las noticias del papado, del Vaticano, cada vez que llegan a decir, cuando hacen referencia a algo, para las personas de buena voluntad, que estén acorde con ellos. Los que no estén de acuerdo con ellos no son de buena voluntad, por tanto, agárrate y no te menees, ya me entendéis. Pero es el mismo planteamiento. Verdades fundamentales. Su belleza y fuerza reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades fundamentales. Atención a estas verdades fundamentales. La verdad de la existencia de una inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios. Vaya. O sea que no es el Dios de los cristianos. Esto es otra historia. La verdad de que detrás de todas las apariencias externas, el amor es el poder motivador del universo. Bueno, bíblicamente Dios es amor, dice, pero aquí esto va de universo. La verdad de que vino a la tierra una gran individualidad, llamada Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que pudiéramos comprenderlo. Vino una gran individualidad, no vino Dios, una gran individualidad, un maestro ascendido. La verdad de que el amor y la inteligencia son ambos efectos de la voluntad de Dios. Y finalmente la verdad eminente de que el plan divino solo puede desarrollarse a través de la humanidad misma. Vaya. Fijaos cómo todo esto va centrado en que apareció alguien llamado Cristo por los cristianos y ellos preparan que tiene que volver de nuevo. Pero ya veis que aquí no lo identifica exactamente como Dios, sino como una gran individualidad. Bien, pues mirad ahora porque empieza a venir lo bueno. Grabaciones de audio de la reunión de Lucis Strauss captan a figuras clave discutiendo sobre la reaparición de Cristo. Esto es de este 25 de octubre de 2025. Hoy estamos a día 1 de noviembre. Hace 6 días de esto, ¿eh? Lo que vais a ver, aquí está un poco explicado. Luego vamos a oír un audio. Antes hemos visto que tienen radio esta gente, ¿verdad? Bueno, pues mirad. Lucis Strauss ha estado publicando audios de las reuniones de su cónclave del centenario de 2025, una convocatoria de una jerarquía espiritual oculta para avanzar el plan divino. Según las enseñanzas esotéricas, 2025, el año en que estamos, representa un momento crucial en la evolución espiritual y como tal se han estado preparando para la externalización de la jerarquía, la emergencia de estos maestros ocultos, jerarquía espiritual, en el ámbito público. Esto aparece en esta página de Rodas Substack. Lucis Trust es una organización fundada a principios del siglo XX por Alice Bailey, teósofa, ocultista, para que quede claro del todo, y figura destacada del movimiento de la nueva era. Originalmente llamada Lucifer Publishing Company, posteriormente pasó a llamarse Lucis Trust, que significa luz o portadora de luz, y es conocida por publicar textos espirituales esotéricos. Ya sabéis que Lucifer también significa el portador de luz, que era el nombre que primero tenía Satanás, que luego evidentemente ya no lleva ninguna luz, pero él se va representando en todas las sociedades secretas como tal, como un portador de luz. Gary Wayne resumió los orígenes de Lucis Trust y las creencias de Bailey en su libro La conspiración de Génesis 6, y algo veremos de esto. Bailey fundó Lucis Trust, originalmente conocida como Lucifer Press, una rama de la sociedad teosófica diseñada para publicar las enseñanzas de sus guías espirituales. También fundó la Red Teosófica en 1961, la cual ha establecido escuelas arcanas y organizaciones como Buena Voluntad Mundial, que a su vez formó otra organización ocultista llamada Unión Mundial, todas dedicadas a implementar un gobierno mundial. ¿Os suena algo de esto de Unión Mundial, implementar un gobierno mundial? Trajimos aquí a alguien, ¿lo recordáis? Un escritor que era un expolítico o un trabajador del gobierno de Estados Unidos en la ONU. Nos dio toda una conferencia, estuvimos hablando con él, y este señor hablaba precisamente de esto, de lo que descubrió estando en la ONU. Y escribió un libro maravilloso, donde ahí se destapa precisamente también estas cuestiones, preparando el gobierno mundial. Si no lo tenéis, buscadlo porque vale la pena.
Las escuelas arcanas de Bailey enseñan la filosofía oculta que Bailey recibió de sus supuestos guías espirituales tibetanos, Kutumi y Djwhal Khul, para iniciar un nuevo grupo de servidores del mundo que asista a los maestros de la Gran Logia Blanca. La Logia Blanca, en los sistemas teósofos y ocultistas, es una hermandad secreta, serpiente, recordad la serpiente del emblema, de almas avanzadas que conforma el gobierno mundial oculto. Una vez más, los que mueven el mundo no son los políticos que veis en primera línea. Eso, tenerlo claro ya de una vez. Estos son los títeres. Esta supuesta y extremadamente poderosa organización es también conocida en el ocultismo como la Gran Hermandad Blanca. Gary K., la persona que os he dicho hace un rato, ha descubierto que todos estos grupos están directamente vinculados a la Asociación del Parlamento de la Constitución Mundial. Y en su libro veréis escritos fotocopiados de esos documentos que él consiguió estando en la ONU. La conspiración del Génesis 6, Blavatsky, Bailey, la teosofía, ya veis, es un libro del 15 de agosto de 2025. Además de estar asociado con iniciativas como Buena Voluntad Mundial, Lucis Trust tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC. No es poca cosa esto. Una carta publicada por Buena Voluntad Mundial en 1993 decía: la religión mundial universal no será ni cristiana ni pagana, ni judía ni gentil, sino simplemente un gran cuerpo de creyentes reunidos de entre todas las religiones actuales. Dice la religión mundial universal. Aceptarán la misma verdad, reconocerán la filiación divina y buscarán unidos cooperar con el plan divino. Esto lo dice Alice Bailey en Problemas de la Humanidad, publicado por primera vez en 1947 y editado y republicado por Lucis Publishing Company en 1964. Mira, cuando nací yo. La religión mundial universal. ¿Ves lo que está describiendo? Lo repito porque luego vais a ver algo. Noticias de hace muy pocos días. Esta religión mundial universal no será ni cristiana ni pagana, ni judía ni gentil, sino simplemente un gran cuerpo de creyentes reunidos de entre todas las religiones actuales, y aceptarán la misma verdad. Asamblea de la Jerarquía, según Bailey, desde 1425, cada 100 años se celebra una Asamblea General de la Jerarquía para determinar la dirección espiritual y política de la humanidad para el próximo siglo. Vaya, qué cosas. El año 25 de cada siglo es cuando la jerarquía espiritual oculta se reúne en cónclave para impulsar un plan divino para la evolución, escribió Sixbert Sangwa, quien explicó que, según las enseñanzas esotéricas, en 2025, o sea, este año, se convocará una gran asamblea. ¿Se ha convocado ya? Ya lo veremos. Alice Bailey enseñó que una jerarquía espiritual de seres iluminados, a veces llamados los maestros ascendidos o la Gran Hermandad Blanca, guía la evolución de la humanidad en secreto. Esta jerarquía, según ella, consiste en entidades espirituales avanzadas, muchas de ellas alguna vez humanas, que trabajan en planos espirituales internos para llevar a cabo el supuesto plan de Dios en la tierra. Están organizadas en rangos: maestros, iniciados, discípulos, y dirigidas por un ser llamado Sanat Kumara o el Señor del Mundo. El Cristo, identificado como el Maestro del Mundo o Señor Maitreya, preside una división importante de la jerarquía, mientras que el Buda se encuentra a su lado en reconocimiento de la misión divina del Cristo. Vaya poti-poti, vayan mezclando, dando vuelta y saldrá lo que saldrá, Por cierto, no sé si nunca habíais visto grabaciones de este tal Maitreya apareciendo en la Tierra. ¿Visteis alguna vez esto? Son grabaciones en blanco y negro. Parecía Jesús. Iba andando entre la gente, hacía milagros, luego desaparecía. Curioso, ¿eh? Bueno, pues de este señor, por decirlo de algún modo, también hablan aquí. Otras figuras clave incluyen al maestro tibetano Djwhal Khul, supuesto guía espiritual, Manu, jefe del primer gran grupo jerárquico, y maestros como Moria y Júpiter, a cada uno de los cuales se le asignan roles específicos en la implementación del plan divino. Aunque esta jerarquía permanece oculta a la vista del público general, Bailey afirmó que se reúne periódicamente en un gran consejo para evaluar el progreso e impartir nuevas energías para la era venidera. Según Bailey, en La externalización de la jerarquía, publicada en 1957,
Estos altos adeptos se reúnen en una asamblea general de la jerarquía cada 100 años, precisamente en el año 25 de cada siglo. La más reciente tuvo lugar en 1925 y la siguiente, que ella denominó Gran Asamblea General, está prevista para 2025. Bailey escribió que durante los años previos a 2025, la etapa del precursor, interesante, la etapa del precursor, ¿el precursor a qué? ¿Sabéis? Hay un precursor, bíblicamente, que prepara el terreno para la auténtica segunda venida de Jesús. Ellos hablan también de un precursor para este evento. Un tercer Elías. Impresionante, ¿eh? Los que no sabéis de qué va lo de un tercer Elías, estuvimos presentando estos temas hace unos años y veréis que durante la historia ha habido dos Elías. Un Elías que aparece en el Antiguo Testamento, un segundo Elías que aparece en el Nuevo Testamento, que es Juan Bautista, que recibió el espíritu de Elías, no era una reencarnación, sino recibe el mismo espíritu para preparar el terreno del Mesías, de Jesús. Y después habrá, en el tiempo del fin, un tercer Elías, que prepara al pueblo, al mundo en general, pero solo evidentemente podrá preparar a los del pueblo de Dios para el evento fantástico que está tan cercano. Pues ya veis, ellos tienen también otro. La jerarquía se prepararía activamente para un evento planificado llamado externalización de la jerarquía, esencialmente la emergencia de estos maestros ocultos en la esfera pública. O sea, que se van a mostrar. ¿Recordáis la cita que mostramos también? Que grandes deidades paganas se van a mostrar y se aparecerán en ciudades y por otros lados. Pues mira por dónde lo que escribió esa profetisa, Ellen White, auténtica profetisa del Señor, resulta que esta gente también sabe que algo se iba a pasar y están trabajando para esto porque trabajan a las órdenes, precisamente, de Lucifer, que es el que prepara la venida del falso Mesías. La Gran Asamblea General de 2025, revelando una agenda oculta y profecía bíblica, Six Versangua, 11 de mayo de 2025. Casi nada. Para conmemorar la reunión de esta oculta jerarquía espiritual en junio de 2025, el Lucis Trust celebró su cónclave del centenario, justo antes del solsticio de verano. Diversas celebraciones espirituales clave, incluido el Día Mundial de la Invocación, el 11 de junio de 2025, se coordinaron a nivel mundial para coincidir con este evento. ¿Y os habéis enterado de esto? ¿Es que no? Este año se describe como la etapa del precursor, un periodo preparatorio y revelador antes de la anticipada reaparición de Cristo, con importantes celebraciones espirituales como la Conferencia de los 7 Rayos y el Día Mundial de Invocación programados para junio, coincidiendo con la luna llena de Géminis, escribió Courtney Turner a principios de este año. Sí, diréis, ¿y por qué buscan tanto tema de lunas llenas y que hayan cosas coincidiendo con cuestiones astrales, astronómicas? Porque se mueven en esto. Todo esto tiene que ver, ya sabéis con qué, no solo con astronomía, sino con astrología. Es como se mueve el mundo satánico en general. Bien, pues aún hay más. Pero ya veis que este año es la etapa del precursor, ¿eh? Este año. Nota, Shambhala se refiere comúnmente a un reino espiritual en la tradición budista tibetana. La Fundación Lucis lo define como el centro donde se conoce la voluntad de Dios. Ahora vais entendiendo por qué Hitler mandó gente al Tíbet, ¿no? La jerarquía ha sido conocida por muchos nombres, incluyendo la jerarquía espiritual, los maestros de la sabiduría, los hermanos mayores, los rishis de la India y la comunión de los santos, dice Lucis Trust. La comunión de los santos, ¿os suena de algo esto? Es un lenguaje muy bíblico, ¿eh? Lucis Trust describe a la humanidad como el discípulo del mundo en la tradición tibetana. Dentro del cónclave del centenario, mirad cuántas cosas. En el siguiente vídeo, Matthew Echange ha recopilado audios del interior del cónclave del centenario de Lucis Trust. Esto es lo que vamos a oír ahora, ¿eh? La recopilación incluye audios del Festival de Cristo 2025, Luna llena en Géminis, Nueva York, Festival de Cáncer 2025, Londres, Festival de Cáncer 2025 en Nueva York, Festival de Cristo 2025 en Londres, Reunión de Meditación de Luna Nueva, junio de 2025, Londres.
y reunión de meditación de Luna Nueva, junio de 2025, Nueva York. Fijaos, 2 ejes centrales, Londres, Nueva York. Pues bien, ahora vamos a oír, no dura mucho, son fragmentos de estas palabras, de estas personas que intervienen en esta conferencia, y esto se registró. Las voces que vais a oír, al igual que el del vídeo que os he puesto de ese señor que hablaba en inglés, pero aquí van a ser traducidas también con la inteligencia artificial a nuestro idioma, vais a ver realmente que esto es más que sorprendente. Esta recopilación, mirad, ¿de qué día es? 22 de octubre de 2025. ¿De esto hace cuánto? ¿9 días? Pues escuchad bien las distintas voces y lo que van diciendo, porque esto no tiene desperdicio. Una etapa que Alice Bailey menciona en The Externalization of the Hierarchy, escrita entre 19. Lo que me inspiró esta noche fue pensar en esto desde el contexto de la masonería, porque soy comasón. Estamos dejando atrás Géminis y entrando en Cáncer. Géminis rige la masonería. Es sobre las 2 grandes líneas de fuerza, la energía y el pensamiento, y cómo trabajamos con eso, y cómo nosotros como constructores construiremos esta casa iluminada para la humanidad, la casa del mundo, la casa para la humanidad, no solo una casa individual. Me gusta verlo como un arquitecto. Primero el plan, luego planear todo. Tenemos que diseñar cómo vamos a ejecutar el plan. Luego juntamos los materiales y después decidimos Utilizamos la energía del pensamiento para guiar fuerzas y manifestar el plan, simplemente saliendo y comenzando a construir. El discípulo, el aspirante, debe rechazar vehementemente y con cuidado todo separatismo, toda división, lo que separa, y reenfocar siempre en el todo, en lo universal. Cuando el todo, todas las partes del todo están conectadas. No puedes tocar una sin afectar el conjunto. Y cuando usemos todas ellas, habremos creado las condiciones necesarias para que la reaparición sea inevitable, casi exigiendo que el Cristo reaparezca. Al hacerlo, participamos en la alegre tarea inmediata y sagrada de manifestar Malkuta de Shamaya, el reino celestial aquí en la tierra, un lugar de paz y armonía. El propósito que conocen y al que sirven los maestros espirituales. No puede estar más claro que si hay una gran conversión al cristianismo, no es auténtica. No. Nos dicen que lo hacen, energizando abundantemente 5 centros planetarios: Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio. Juntos están moviendo a toda la humanidad hacia la posibilidad de manifestar una de las verdades fundamentales de la religión de la nueva era, que todos los enfoques divinos tienen el mismo valor, que todos son formas que velan el espíritu y que cada uno tiene un papel imprescindible para ayudar a la humanidad a abrazar la divinidad inherente en nuestra conciencia, que nos hace iguales en esencia, aunque tan distintos en forma. Unanimidad, no uniformidad. Respeta la diferencia en la forma, expresa la esencia común. Por eso todas las iniciativas interreligiosas destacan nuestra humanidad compartida y la armonía que lograremos al reconocernos. A su debido tiempo, los pasos importantes empiezan ahora, pero permiten que la humanidad acepte que cada enfoque divino sostiene una pieza clave en la revelación divina. Bien. Me gustaría que mentalmente os hubieseis quedado con todo lo que han llegado a decir, porque lo que vais a ver a partir de ahora es cómo este plan tan satánico también está tan secundado por todas las religiones del mundo y especialmente por el que los mueve concertando a todos. Noticia de este 28 de octubre. Recordad, este audio era del día 22. 28 de octubre. Mirad bien la fotografía.
Coliseo de Roma. Quien no reza abusa de la religión, incluso para matar. Papa León XIV en Coliseo a líderes religiosos de todo el mundo. Discurso del Papa León XIV en el Coliseo de Roma durante el Encuentro Internacional por la Paz. El martes 28 de octubre el Papa León XIV se reunió con líderes de las mayores tradiciones religiosas en el Coliseo de Roma, en el contexto del Encuentro Internacional por la Paz. Este día coincidió con el 60 aniversario de la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II sobre la relación de la Iglesia Católica con las demás confesiones religiosas. Hace 60 años hubo la Declaración Nostra Aetate, Concilio Vaticano II, el momento en que el Vaticano cambia radicalmente de panorama para no hablar de la gente como herejes, todos los que no creían como ellos, sino como hermanos separados, para intentar unir a todas las religiones del mundo con ellos, y sobre todo los judíos, porque la Declaración Nostra Aetate iba especialmente dedicada a cortar esa animadversión que teóricamente había entre judíos y católicos y viceversa. Ofrecemos a continuación la traducción al castellano de las palabras del Papa. Aquí lo veis, andando entre la multitud. Santidad, beatitudes, ilustres representantes de las iglesias cristianas y de las grandes religiones del mundo. Ahí estaban todos, ¿eh? Hemos rezado por la paz según nuestras diferentes tradiciones religiosas y ahora nos hemos reunido para emitir juntos un mensaje de reconciliación. Los conflictos están presentes en todas partes donde haya vida, pero no es la guerra lo que ayuda a afrontarlos ni a resolverlos. La paz es un camino permanente de reconciliación. Les agradezco que hayan venido aquí a rezar por la paz, mostrando al mundo lo decisiva que es la oración. El corazón humano debe disponerse a la paz, en la meditación se abre y en la oración sale de sí mismo. Volverse a sí mismo para salir de sí mismo. Esto es lo que testimoniamos, ofreciendo a la humanidad contemporánea los inmensos tesoros de las antiguas tradiciones espirituales. Bueno, siguen hablando de paz, que hay que evitar consignas religiosas, etcétera, etcétera. Aquí los tenéis también en fotografía, los máximos representantes de las religiones del mundo, también muchos cristianos. Y todo esto en el espíritu de Asís. Bien, ya Juan Pablo II movió todo esto en su momento, el Papa Juan Pablo II, 1986, esto no viene de ahora, ya lo veis, se va trabajando. Aquí tenéis como también hablan otras personas, no solo es el Papa el que habla, están todos en esa oración en el espíritu de Asís, de Francisco de Asís, ya sabéis. Francisco de Asís, ¿por qué es conocido? Por estigmas, bueno, eso es otra cosa, sí, ya hablamos de eso también en conferencias. Sí, por el tema de la creación de Dios, en lo cual se inspiró el Papa Francisco para hacer una encíclica, Laudato Si, que después hizo otra más, y tiene que ver con que hay que cuidar el mundo tanto, porque es la forma de solucionar el mundo y que eso tiene que ayudar también a que haya un día de reposo para todo el mundo que va a ser el domingo. Y eso está en esa encíclica y lo mostramos, y la gente no se enteró. Y ese es el día que se va a imponer de nuevo. Bien, dicho esto, sigamos avanzando porque siguen hablando aquí más de lo mismo. Las religiones como hermanas deben favorecer a que los pueblos se traten como hermanos, no como enemigos, porque todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen. ¿Os van sonando estas palabras de lo que hemos visto hasta ahora? Pues esto no es todo. Aquí tenéis, una vez más, todos sentados. Aquí sí que el Papa es el que está hablando. Evidentemente, si esto se ha hecho en Roma, ¿quién creéis que lo ha montado? ¿El Tíbet? Es lógico, ¿no? La cultura de la reconciliación vencerá la actual globalización de la impotencia, que parece decirnos que otra historia es imposible. Sí, el diálogo, la negociación, la cooperación pueden afrontar y resolver las tensiones que se abren en las situaciones conflictivas. Deben hacerlo. Existen los ámbitos y las personas para hacerlo.
Poner fin a la guerra es el deber impostergable de todos los líderes políticos ante Dios. La paz es la prioridad de cualquier política. Dios le pedirá cuentas a quienes no han buscado la paz o han fomentado las tensiones y los conflictos durante tantos días, meses y años de guerra. Pues se lo va a pedir a ellos, porque son los que han movido todo esto también por detrás tantas veces. Pero claro, no se van a dar por aludidos, por supuesto. Este es el llamamiento que nosotros, líderes religiosos, dirigimos con todo el corazón a los gobernantes. Nos hacemos eco del deseo de paz de los pueblos. Nos hacemos voz de quienes no son escuchados y no tienen voz. Hay que atreverse a la paz. Y si el mundo hace oídos sordos a este llamamiento, estamos seguros de que Dios escuchará nuestra oración, de todos, y el lamento de tantos que sufren, porque Dios quiere un mundo sin guerra. Él nos librará de este mal. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Habéis pensado en la solución? ¿Cómo puede intervenir Dios para librar de todo este mal? Solo hay una solución. Es apareciendo. Apareciendo y solucionando la cuestión. No hay otra solución. Bien, otra noticia. Un día después, 29 de octubre. Líderes de todas las religiones rezan juntos en la audiencia general. Si estamos unidos, todo es posible. ¿Y dónde se concentran todas las religiones juntas de este mundo? ¿Han ido a Pekín? ¿En Sabadell, aquí al lado? En Roma. ¿Pero en qué parte de Roma? Ya no en el Coliseo romano, donde se dedicaban a asesinar a cristianos auténticos, sino en el mismísimo Vaticano, donde hay el obelisco como el emblema de esa falsa creencia satánica. El Papa León XIV llamó a los líderes de todas las religiones presentes en la audiencia general a actuar juntos para aliviar el sufrimiento humano, cuidar del planeta. ¿Os acordáis del día anterior con lo de Asís? Y devolver la esperanza. Ahora entenderéis lo de los 17 puntos de desarrollo sostenible. El papado es el que estaba moviendo esto con un objetivo, Más que nunca nuestro mundo necesita nuestra unidad, nuestra amistad y nuestra colaboración. Cada una de nuestras religiones puede contribuir a aliviar el sufrimiento humano y a cuidar de nuestra casa común, nuestro planeta Tierra. Aseguró el pontífice ante rabinos judíos, imanes musulmanes, distintos líderes cristianos, así como representantes del hinduismo, el budismo, el sijismo, el zoroastrismo o el taoísmo, entre otras. ¿Qué estaba diciendo el audio? ¿Qué estaban diciendo todas esas creencias que hemos estado viendo de esta gente? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Mirad, aquí tenéis precisamente a los budistas. Interesante, Esto, antes del Concilio Vaticano II, era impensable. Ahora, todos están juntitos. Bueno, aún hay más. Seguidores de otras religiones, compañeros de viaje en el camino de la verdad. ¿Camino de la verdad? ¿Tendrá algo que ver la verdad bíblica con el espiritismo, con la cuestión satánica? Nada que ver. Pero aquí van todos juntos, porque hay religiones de todos los tipos. El Papa reconoció que todas las tradiciones, atención a esta pirula, a esta gran mentira, enseñan la verdad. ¿Sí? Pues si todos enseñan la verdad, ¿por qué todos están en desacuerdo? ¿Por qué no dicen lo mismo? Verdad por definición es una. Lo demás no es verdad. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Es la burrada expresiva más grande de la humanidad. Todas las tradiciones enseñan la verdad. La compasión, la reconciliación, la justicia y la paz. Fijaos cómo la mentira va englobada en un término de otras cosas que son más o menos ciertas y ha colado. Y llamó a reafirmar el servicio que prestan a la humanidad en todo momento. Juntos debemos estar atentos al abuso del nombre de Dios, de la religión y del diálogo mismo, así como a los peligros que representan el fundamentalismo religioso y el extremismo, señaló. Por tanto, si tú no coincides automáticamente en lo que ellos están planteando, ¿tú qué serás? Un fundamentalista religioso y un extremista. En otras palabras, exacto, un terrorista.
ideológico, porque no irás poniendo bombas ni disparando a nadie. Serás un buen cristiano, teóricamente, pero en cambio serás una desgracia. Para ellos serás una desgracia. ¿Enseñan la verdad? ¿Todos? Ni uno de ellos. El Santo Padre insistió en que la religión puede desempeñar un papel fundamental en la promoción de la paz y en la restitución de la esperanza al mundo. Esta esperanza se basa en nuestras convicciones religiosas, en la convicción de que un mundo nuevo es posible. Hace 60 años, Nostra Aetate trajo esperanza al mundo que salía de la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos llamados a refundar esa esperanza en nuestro mundo devastado por la guerra y en nuestro entorno natural degradado. Colaboremos porque si estamos unidos todo es posible, hagamos que nada nos divida, afirmó. Bueno, pues me gustaría saber quién es ese tercer Elías que está preparando el terreno a este falso Mesías. ¿Quién los está moviendo a todos? El Papa de turno. Bueno, quizá debería decir en verdad el general de la orden jesuita, que es el que mueve el papado por detrás y que tantas veces hemos hablado. En fin, y aquí, ¿qué nos dice? Colaboremos porque si estamos unidos todo es posible. Hagamos que nada nos divida. Nada nos divida. La Iglesia no tolera el antisemitismo y lo combate. El Papa León XIV recordó la trascendencia histórica del documento conciliar que transformó para siempre la relación de la Iglesia católica con las religiones no cristianas, especialmente con el pueblo judío. Luego también habría que decir que antes a los protestantes les llamaban herejes y ahora hermanos separados. Bueno, en fin, cosas sin importancia, teóricamente, ¿no? Después de haber masacrado a tantos y tantos durante tantos años. Me salto esto para ir a buscar, bueno, esto lo podéis leer en vuestras casas, lo paso despacio para que quien lo vea en vídeo después pueda detenerse y leerlo tranquilamente. Y vamos a este otro artículo, que esto tiene unos añitos más, 7 de diciembre de 2014. La venida de Cristo es un bálsamo sobre nuestras heridas. Por favor, déjense consolar por el Señor. Misericordia y ternura del Señor, esperanza, consolación, liberación y salvación. Antes hablaba alguien de liberación en el año 2027. ¿Judío? Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Con la invitación del Señor a través del profeta Isaías, el Papa Francisco recordó que el segundo domingo de Adviento, tiempo estupendo que despierta en nosotros la espera del retorno de Cristo y la memoria de su venida histórica, nos presenta un mensaje lleno de esperanza. Es un bálsamo sobre nuestras heridas, que habla hoy a nuestro corazón para decirnos que Dios olvida nuestros pecados y nos consuela. Mirad cómo entre tanta verdad bíblica también va colando otras cosas. Hablan de la espera del retorno de Cristo, la memoria también de su venida histórica, cuando Jesús nació en Belén, etcétera, etcétera, los 33 años y medio de ministerio que tuvo, hasta que lo asesinaron, y luego dijo que volvería. Lo dijo después y lo dijo antes de que eso aconteciera. Y es lo que va a hacer, va a volver Cristo, sin lugar a dudas, pero ya vemos que alguien prepara la venida de uno que se va a hacer pasar por él. Aquí va hablando de más cosas, solo marco la parte final que dice: y ello sucede cuando escuchamos su palabra, cuando permanecemos en silencio orante ante él, cuando lo encontramos en la Eucaristía o en el sacramento del perdón. ¿Eucaristía qué es? La misa, el vino, el pan, ya sabéis, con esos milagros que dicen que la sangre se convierte, que el vino se convierte en sangre auténtica de Cristo, el pan, la hostia, pasa a ser eso, el cuerpo de Cristo, literalmente, y luego el perdón, el sacramento del perdón, que cómo se hace, yendo a un confesionario, porque si no vas a un sacerdote, no recibes perdón, y si no te hace hablar y decir tantos Ave Marías y Padre Nuestros y garbanzos en los zapatos y esas cosas, pues no puede ser perdonado. Qué cosas, ¿no? En vez de ir directamente a Dios, a Cristo, a pedirle perdón. Totalmente antibíblico, pero así funcionan. Y me salto esto para ir directamente aquí. El Papa invitó a encomendar la espera de salvación y de paz de todos los hombres y las mujeres de nuestro tiempo a la Virgen María, que es el camino que Dios mismo se ha preparado para venir al mundo. Entonces, ese tercer Elías, ¿quién va a ser? ¿El Papa de turno? Puede ser.
pero será esa aparición de nuevo de la Virgen María, entre comillas, que no va a ser la Virgen María, como pasó en Fátima y en tantos otros lugares, que ya hemos visto que era un demonio directamente, o el mismo Satanás haciéndose pasar por esto, uno de sus ángeles más importantes. Una vez más, vamos cerrando ciclos y todo nos lleva a lo mismo. Hemos hablado primero, en estas dos secciones anteriores a esta que estamos tratando en la conferencia de hoy, de cosas que parecen que son inconexas totalmente. Y te vas dando cuenta que todo está conectado y llegando al mismo sitio. Y una gran manifestación se va a preparar. ¿Para qué? Para que a su vez se prepare la venida del falso Mesías. Y una vez más ya veis quién va a ser utilizada para esto. Deidades paganas que se van a mostrar, toda esta gente de cualquier religión que creen esas cosas desde hace tantos siglos, van a creer que es verdad, que eso viene de algo divino. Y los van a unir todos. En todas partes hay vírgenes Marías con distintos nombres. En todas partes lo vimos apareciéndose también en Egipto y esas cosas, filmado. Bueno, al final todo se va a concentrar en alguien. Y ese alguien preparará el terreno de un modo dispuesto para que aparezca el falso Cristo. Pues bien, ahora, hablando de ese falso Cristo, primero hay que advertir esto que escribió el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, la verdad bíblica, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y a esos harán caso, porque la verdad no la querrán. Por más clara que sea, no la querrán, y eso es lo que está pasando ahora. La verdad es muy clara, pero nadie la quiere, porque todo el mundo quiere seguir haciendo, entre comillas, su vida. Y eso es lo que va a llevar de perdición a la mayor parte de la población mundial, por querer hacer su vida, que es contraria en verdad a la voluntad de Dios. Y luego querrán la salvación. Ya va a ser demasiado tarde. Terminamos aquí anunciando la siguiente conferencia, donde ya veréis de què va tratar. Dissabte, 8 de novembre, a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta El Fals Crist. Uns textos i unes cites destapen com es mostrarà i què farà per enganyar a tot el món, fins i tot els que ho saben. Ho aconseguirà? El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Pues este va a ser el próximo tema. Vamos ya a entrar de lleno, antes de entrar en luz y strass con más detalle, vamos a entrar de lleno en cómo aparecerá este falso Cristo, quién será, ya lo sabemos de sobras, pero también qué hará. Y lo vamos a ver con textos bíblicos que ya preveían que eso acontecería justo antes de los 6.000 años de historia de la humanidad que están por cumplirse en 2031. Justo cuando va a venir el auténtico Mesías, el auténtico Cristo por segunda vez, y que va a acabar con todo esto. Pero antes aparecerá este falso Mesías. ¿Habéis visto cuando decía ese señor de esa creencia, de ese sueño, que el templo estaría terminado quizás para 2030, que en 2030, todo el mundo habla de 2030, los objetivos de desarrollo sostenible terminan en 2030 precisamente? ¿Quién va a aparecer entonces? ¿Ya lo vais pensando? Pues estemos atentos, porque hay textos bíblicos que nos advertían de eso y hay unas citas de la profetisa Ellen White que describen los detalles muy concretos de cómo se va a producir todo esto. Y esto, si Dios quiere y estamos vivos, lo vamos a ver en... Mirad los dedos de la mano. ¿Cuántos tengo? Aún tengo 5, gracias a Dios. Pues no vayáis más allá, no vayáis más allá, porque luego viene el auténtico Cristo. Nosotros concluimos hoy aquí. Gracias.